Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente, tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, comenzamos con el trabajo. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Leo. Movimiento en el trabajo, desplazamientos, cambios dentro del trabajo, posibilidad de cambiar de lugar. Así lo dicen las cartas. Leo, los que estéis esperando noticias del exterior para hacer un cambio en tu vida, con el trabajo, pues llega ese momento antes de 2 semanas. Los Leo que no estéis esperando ese cambio, hablan de un cambio dentro del lugar que estáis trabajando. O sea que hay mucho movimiento de un lugar a otro. Los Leo que estéis esperando algún tipo de contrato, dice, llega ese contrato, hablan de una seguridad en ese contrato. Los Leo que no estáis trabajando, lo mismo te digo, llegan noticias del exterior con un contrato de trabajo. Cuando digo exterior, no quiero tampoco que penséis que es algo fuera del país, ¿bien? Porque puede ser un pueblo cercano o algo por el estilo. Si dicen que está fuera, que está en otro lugar, ¿bien? Los Leo que vayáis a comenzar a trabajar, los que comencéis a trabajar, que en este caso dicen que es un trabajo en el cual implica un movimiento, implica un desplazamiento, dicen eso en un principio, un trabajo en el cual en un principio es para 2 meses, ¿bien? Pero aquí hablan las cartas de posibilidad de quedarte más tiempo. Los Leo que tenéis un negocio, vais a firmar algo con alguien que está en otro lugar, ¿bien? Entonces, esto que vais a firmar, también dicen las cartas que deberéis de tener mucho cuidado, mirar muy bien la letra pequeña. No hay que dejar nada en el aire, esto es muy importante, Leo. No dejar nada en el aire, No confiar de, esto se puede hacer después. No, esto se hace ahora, ¿bien? Así que ojo con eso. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Cuidado, Leo, con todo lo que firmas. Ha salido antes en el tema del trabajo y vuelve a salir ahora, Sobre todo los que tenéis un negocio. Cuidado con lo que firmas, Leo, Leo que estéis esperando un dinero relacionado con la salud o algo por el estilo. Hay mucha lucha todavía con eso. Todavía queda un proceso. Hay un proceso, o sea que todavía no llega a ese dinero relacionado con eso. Comenzará a estabilizarse tu economía más adelante, así dicen las cartas. Pero ahora mismo, a día de hoy, Leo, yo no estoy viendo que vaya a llegar algo importante económico. Sí es cierto que se están haciendo cambios en tu vida, o tú estás haciendo cambios en tu vida para mejorar tu economía, pero yo veo una persona a tu lado que no es de fiar y podría entorpecer tus planes en cuanto a esa posible mejora de cara a futuro. Entonces, en este caso, Leo, debes de prestar bastante atención. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Vamos a ver. Las cartas me hablan de que puede aparecer alguien con el cual o la cual te estabas comunicando, alguien que estaba o que está en el exterior. Dice, esta persona puede acercarse, pero me hablan también de que sería la última vez que se acercaría a esa persona. O sea, quiere decir que así viene, se va y se va de forma definitiva. ¿Vale, Leo? Esto quiero que lo tengas en cuenta. Leo, que estáis solteros, personas importantes en tu vida. Hay personas en un futuro importantes en tu vida.
pero parece ser que primero hay que cerrar esta etapa. Hablan de un hombre más joven que tú o de una mujer más joven que tú, Leo. Dicen que puedes comenzar esas comunicaciones, pero que ya son las últimas comunicaciones que tendrías con esta persona. Además, es una persona que no puede, por su situación, no puede ofrecer relaciones estables. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Leo, solteros. Una persona importante en tu vida, me hablan de una persona que es un poquito, las cartas lo simbolizan como alguien un poco mayor que tú, pero no es mucho. Las cartas hablan de meses mayor que tú, o sea que más o menos de tu edad, ¿vale? Esta persona podría tener cargas familiares, Leo. Quiero que lo sepas, que muchos diréis, ay, pues si tiene cargas familiares ya no quiero. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más detalles tenemos de esta persona. Es alguien muy estable, con las ideas muy claras, ¿eh, Leo? Quiero que lo sepas. Esto, alguien que no duda a la hora de tomar decisiones, ¿eh? Pero también es una persona como que se encuentra entre dos lugares, no dos personas, dos lugares, ¿vale? Pasa temporadas en un sitio y otra temporada en otro. Bien, esto es lo que tú podrías ver como inconveniente. El tema de que esté en dos lugares, esta persona tiene que ver con el trabajo, Leo, ¿eh? Tenlo en cuenta. ¿Es una persona para una relación estable? Las cartas dicen que sí. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida, Leo? Pues vamos a verlo. Vamos a ver cuándo sería ese primer encuentro con esta persona. Leo, muchos de vosotros dicen las cartas que podría llegar esta persona a lo largo del mes de febrero. ¿Por qué? Porque a lo largo del mes de enero yo te veo en comunicación con esa persona del pasado. Bien. Entonces, a lo largo del mes de febrero aproximadamente llegaría esta persona importante. Tened en cuenta lo que te he dicho, Leo, que antes tiene que aparecer esa persona del pasado para cerrar esa etapa de forma definitiva. ¿Vale? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Estáis en un buen momento, Leo. Veo un buen momento en vuestra vida en el cual hablan de personas que llegan y que lo cambian todo, ¿no? Las cartas hablan así como algo general y dice, llegan personas que lo cambian todo en tu vida y llegan personas que con mucha fuerza, ¿vale? También el tema de cerrar, de terminar con esas etapas del pasado es lo más importante que sale aquí también, Leo. El terminar esas etapas, el cerrar esas etapas del pasado. Hablan de un triunfo en tu vida amorosa y es con la llegada de esa persona nueva, ¿bien? Como te he dicho, Leo, es una persona que tiene las cosas muy claras, ¿bien? Es una persona de ideas claras, con lo cual, si tú no lo tienes claro, será una persona que se alejará, ¿eh? Esto tienes que saberlo, Leo? Alguien muy entregado al trabajo, a lo laboral, parece ser que trabaja por su cuenta. Una persona que no le gustan los altibajos, los cambios bruscos, no le gustan para nada, es una persona súper positiva, no es una persona que esté pendiente de los demás excesivamente, ¿vale? También quiero que lo sepas, por si luego no está muy encima de ti, te piensas que es que pasa de ti, no, es una manera de ser, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios.
Puede haber ciertos altibajos en la relación, pero por otras cuestiones, no por la relación en sí. O sea, uno de los dos puede estar teniendo, mejor dicho, uno de los dos puede estar teniendo ciertos altibajos, pero esos altibajos que se muestran son por temas del trabajo, así lo dicen las cartas. Son altibajos que generan algún tipo de confusión en alguno de los dos y está como un poco más distante. Bien, Leo, casados en convivencia y novios, todos los que estéis en una situación de duda, ¿vale? Así dicen las cartas, hay dudas. Dicen que llega el momento de la toma de decisiones, ¿vale? Llega ese momento, hay una continuidad en un futuro entre vosotros, todos los que hayáis estado en esta situación de duda o en los que hayáis estado en un triángulo amoroso, ¿vale? Bien. Leo, casados en convivencia y novios. Algo cambia en vuestro entorno y tiene que ver con un hijo. Dice, algo cambia y es positivo, ¿bien? Es positivo hasta tal punto de que había ciertas discusiones por el tema de hijos, dice, y esas discusiones como que van desapareciendo, ¿bien? Leo, todos los que queráis hacer un cambio importante en vuestra vida, dice, se avecina el momento del cambio. Sobre todo el cambio relacionado con uno de los dos, con el trabajo, ¿vale? Cambio de vivienda y demás, dicen las cartas. Se puede hablar de ciertos cambios de cara a futuro, se puede hablar, pero no... Dicen las cartas no dicen que se vaya a hacer, es algo que se va a comentar. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, aquí exponen mucho la situación en la cual, dice, para uno de los dos es muy importante la estabilidad económica. O sea, quizás que la no estabilidad en algunos momentos se genere algún tipo de inestabilidad en la relación, ¿vale? Pero bueno, esto no lo veo yo como algo importante, Leo. Yo lo que veo aquí importante entre vosotros es el arrepentimiento sobre un paso que disteis, ambas partes, el arrepentimiento sobre un cambio que hicisteis, ¿bien? Pero esto no influye en la relación, ¿bien? Yo ahora mismo la relación te puedo decir que la veo. Lo que es la relación en sí, la veo estable. Es cierto que uno de los dos se muestra a veces más distante en la relación, pero por temas económicos, así lo dicen las cartas, por temas de trabajo. Bien, vamos a ver qué más. Leo, casados en convivencia y novios. Yo también tengo que decir, y esto no es para todos, que tengáis cuidado. Sabéis que no creo mucho en esas cosas de las brujerías y demás, pero yo en este caso tengo que decir que cuidado con las malas energías, porque dicen las cartas que puede haber uno de los dos que cambie demasiado, ¿no? Y que esto puede ser generado por alguna persona que, bueno, pues que hace tonterías o no os desea un bien, ¿no? Es lo que dicen las cartas. Una persona mayor, dice, dará una información a uno de los dos y esta información puede generar algún tipo de obstáculos entre vosotros dos. Así que mucho cuidado con esto también, Leo?
Aunque ya te digo, yo tu relación a día de hoy la veo estable, pero esto, pues bueno, pues puede generar algún tipo de malestar, obstáculo y demás. Las noticias que llegarán a vuestra vida, Leo, tiene que ver con algo que tiene que ver con la economía, así lo dicen las cartas, algo que tiene que ver con la economía, Leo. Ya cada uno, cuando vengan las noticias, ya verá lo que es, Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con vuestro mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Es momento de sembrar, ¿no? Así lo dicen las cartas. Es momento de luchar por lo que uno quiere para obtener resultados. Es el momento perfecto, Leo. Y de dejar las cosas que no son importantes a un lado, Leo, vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Las mujeres de Leo, aquí dicen, hablan las cartas de los ovarios, el útero está marcando mucho, las mujeres que estéis en estado, hablan las cartas de cuidaros mucho ese embarazo, dolores de garganta y ciertos problemas de piel, ¿vale? Que son muy leves, son pasajeros, no salen malas cartas en tu salud, Leo. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Seguimos, Leo, con tu mensaje general. Espera noticias para hacer cualquier movimiento. No des un paso sin tener esa noticia antes. Leo, cada uno que lo aplica a su historia. Te voy a dar un número 52. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Que nos vemos en el próximo vídeo.